Con relación a la economía ecológica, la ingeniera Circe Cordón, delegada departamental del Ministerio de Ambiente y Recursos Renovables del Departamento de Zacapa, expresó: Economía ecológica es sinónimo de ecología verde. Si nosotros viniéramos y regresáramos a las aulas, ¿verdad? Y escucháramos a nuestros profesores decir, díganme cuál es el término de ecología, y dividir la palabra etimológicamente en dos, y decir que eco significa vida y que logo significa estudio, y que eso pues se puede definir como el estudio de la vida y de los organismos vivos. En términos ecológicos, ¿verdad? Y hablar de ecología verde no es nada más ni nada menos que asegurar la supervivencia, si queremos verlo así, de los recursos naturales, es decir, que estos permanezcan en un área determinada, en la cantidad determinada dentro de un ecosistema dado, y que sirvan para poder reproducirse y no perderse, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo. Es decir, que ese recurso siempre esté, y que si está y nosotros vamos a disponer de él, ahí vamos a amarrar, si lo queremos ver así, la economía verde, porque la ecología verde nos da los recursos en cantidad, en calidad y en sostenibilidad, pero la economía verde nos va a dar la utilización de esos recursos, ¿verdad?, de tal manera que esto no desaparezca. Hay que destacar que la economía ecológica poco se utiliza en Guatemala, y es que a la élite empresarial poco le interesa trabajar en ella. Sí tenemos una economía ecológica, pero de forma resguardada. Cuando digo de forma resguardada es porque estamos luchando porque todas aquellas áreas protegidas, principalmente las áreas núcleos de esas áreas protegidas, no sean transgredidas, ¿verdad? Y permanezcan de esa manera como han sido conservadas de manera natural, que no haya intervención de la mano del hombre para alterar esos recursos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, tenemos una economía ecológica, ¿verdad?, una ecología verde a través de la protección de los recursos naturales. ¿Hay legislación también que...? Sí, claro que hay legislación. Dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas, pues el ente rector es el CONAP, ¿verdad?, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y también dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales existe legislación para poder regular el uso de los recursos. Leyes ambientales o políticas ambientales existen, las que permiten ser amigables con el ambiente, la economía y desde luego la sociedad. Cuando nosotros hablamos de economía ecológica, hace algunos años en Guatemala salió una política que está bajo el ente rector de CONAP, que era sobre la inclusión de los organismos vivos modificados. Hasta esa parte regula el país, ¿verdad?, para que no ingresen a nuestro país aquellos organismos que han sido modificados a través de la mano del hombre, ¿verdad?, a lo que nosotros muchas veces le conocemos como productos transgénicos, por ejemplo, ¿verdad?, son organismos vivos modificados, pero esto va tanto para flora como para fauna. ¿Por qué regular los organismos vivos modificados su ingreso? Porque con el solo hecho de que ingrese, le voy a poner un ejemplo, el caso muy particular del maíz que se dio hace muchos años. Una mega empresa pues quería acá introducir su maíz genéticamente modificado. Eso iba a incidir en que nuestras variedades autóctonas sufrieran en determinado momento un daño en su genética. Entonces, esta ley de la que le hablo, que tiene bajo su resguardo CONAP, trata precisamente eso, ¿verdad?, resguardar el que aquellos recursos naturales, literal la palabra naturales, no se vayan a ver dañados ni se vayan a ver modificados por organismos que no pertenezcan a su entorno. Es decir, introducir una especie que no pertenece a un determinado ecosistema. ¿Habrá alguna diferencia entre la economía verde y la economía ecológica, ingeniera? Sí, es una diferencia muy, muy corta, ¿verdad? Hablamos de economía ecológica en términos de determinar y de cuantificar la cantidad y el tipo de recursos naturales que tenemos, ¿verdad?, para tratar de conservarlo. Y hablamos de economía verde, ¿verdad?, en términos de utilizar
lo que la naturaleza nos está proveyendo, esos recursos naturales, utilizarlos de manera sustentables, de tal manera de que a la hora de procesarlos, los efectos al ambiente no sean tan nocivos, es decir, la emisión de gases de efecto invernadero principalmente no vayan a ser tan nocivos. El actuar del ser humano contra el ambiente es fundamental, puesto que de eso depende en gran parte heredarles a las futuras generaciones un ambiente sano. Con relación al impacto de la economía ecológica, la profesional dijo: Sí, porque nosotros, digamos, como seres humanos, realmente tendríamos que retribuirle a la naturaleza lo que estamos obteniendo de la naturaleza, ¿sí? Pero estamos funcionando al contrario, porque solamente estamos explotando o sobreexplotando los recursos naturales y no estamos retribuyendo nada a los recursos naturales. Entonces estos se están agotando y no lo vemos porque, y en estos tiempos de pandemia menos, porque estamos más preocupados por no contagiarnos, ¿verdad? Estamos más preocupados por no salir de casa y entonces estamos desinteresándonos en lo que estamos consumiendo. Ya no estamos viendo si el empaque se biodegrada en 2 meses, si la bolsa plástica sí es biodegradable o no es biodegradable. Entonces, esa parte es la que como seres humanos debemos de retomar más en estos tiempos de pandemia. ¿Cuál es el impacto económico entonces de la economía ecológica? El impacto de la economía ecológica. El impacto va a ir relacionado en términos de economía ecológica, el impacto va a ir relacionado a poder asegurar la cantidad suficiente de recursos naturales que persistan y que sea transgeneracional, ¿verdad? Para que siempre existan en el medio y que puedan ser utilizados por las diferentes generaciones. Gracias, ingeniera. Ventajas de la economía ecológica. Protege la fertilidad de los suelos y reduce el nivel de erosión y de desertificación. Limita o elimina el uso de químicos de síntesis, lo que reduce la contaminación de los suministros de agua y los mantos freáticos, depósitos de agua subterránea a poca profundidad. Al no utilizar químicos de síntesis agresivos, mantiene los ecosistemas naturales, lo que favorece la biodiversidad, es decir, la presencia de especies animales, insectos, aves y mamíferos y plantas autóctonas que ayudan al control biológico de las plagas. Contribuye a la lucha contra el cambio climático al reducir la emisión de gases. Inconvenientes de la economía ecológica. La producción ecológica no es sencilla. Requiere inversión y tiempo para que los proyectos salgan adelante. No todas las tierras son aptas y es menos productiva que la producción industrial, ayudada de fertilizantes y herbicidas químicos. No siempre es sinónimo de sostenibilidad. Un producto puede tener todas las garantías ecológicas, pero si su origen está a miles de kilómetros, la huella de carbono será mucho mayor, porque hay que sumarle el transporte. Otra de las economías importantes es la verde, razón por la cual la profesional del ambiente expresó: es importante conocer dónde se utiliza la economía verde y qué realmente persigue. Hablar de economía verde es hablar de un tema que poco se conoce en nuestro país, que sin embargo en algunos sectores se está ejecutando a través de las diferentes políticas. Cuando se escuchó hablar por primera vez de economía verde fue en la Cumbre de Río, más o menos por ahí por el año 2000. La economía verde pues está enfocada en poder reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero y dentro de ella pues engloban varias estrategias de acción, de las cuales nosotros podemos mencionar, por ejemplo, la economía circular, ¿verdad? Está englobada dentro de lo que es la economía verde. Otra acción que está dentro de la parte de la economía verde es la huella de carbono, ¿verdad? Saber medir la huella de carbono en los sectores que más producen gases de efecto invernadero. Y así sucesivamente hay una serie de acciones que conllevan a que estos efectos vayan mitigándose. A nivel de Estado, si lo queremos ver así, poco se habla de economía verde. En el sector que se toca un lado, una arista de esta economía, es en la parte de la construcción de infraestructura de obra gris,
porque dentro de la gama de la construcción también se conoce muy poquito, pero ya se empieza a practicar en el país, más que todo en la parte del occidente de nuestro país, ¿verdad? Podemos hablar de diferentes tipos de infraestructura. La infraestructura gris, tal como la conocemos, ¿verdad? La infraestructura verde y la infraestructura azul. Entonces, cada uno de estos tipos de infraestructura van encaminados a interrelacionar los recursos naturales con ella. ¿Qué se persigue hoy en día? Poder producir, por ejemplo, poder tener edificios que tengan techos verdes, que tengan paredes verdes. En ese espacio estamos hablando de infraestructura verde, poder tener edificios que conjuguen el componente acuático, estamos hablando de infraestructura azul, y podemos hacer una simbiosis de estos tres tipos de infraestructura, de la gris, de la verde y la azul, ¿verdad? Para poder vivir de manera armoniosa, si lo queremos ver así, con el ambiente y de manera sustentable utilizando los recursos naturales. ¿La economía verde es un modelo económico? Sí, es un modelo económico, claro que sí. Hablar de la economía verde como tal es hablar de un modelo, porque dentro de ese modelo entran a interactuar diferentes componentes que van a accionar esa parte de la economía. Dentro de la economía verde, nosotros como seres humanos jugamos un papel preponderante. ¿En qué sentido? Yo les mencionaba anteriormente la economía circular, ¿verdad? En la economía circular nosotros jugamos un papel importante como seres humanos. Desde el mismo momento en que nosotros vamos y adquirimos productos para nuestro consumo, ¿verdad? Estamos teniendo un compromiso con la economía verde. ¿En qué sentido? Debemos de saber pensar, debemos de saber elegir qué tipo de productos estamos consumiendo. Es decir, si vamos a consumir aquellos productos que sus empaques no son retornables al medio ambiente y que van a tardar varios años, ¿verdad?, en degradarse, no es pertinente que nosotros elijamos ese tipo de productos. Pero si vamos a consumir aquellos productos amigables con el ambiente, que sean empacados en envases que sean biodegradables en el corto plazo, pues entonces ahí estamos teniendo una injerencia dentro de la parte de la economía. Hay que tomar en cuenta que todas las economías tienen sus beneficios, por ello resulta trascendental conocer los de la verde. El mismo término de la economía verde, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo define como un conjunto, ¿verdad?, como un modelo en el cual se interrelacionan todos los componentes naturales, ¿verdad?, con la sociedad sin discriminar, y que sea la utilización de estos recursos de una manera para vivir en equilibrio y en igualdad. Entonces, desde ahí, desde ese momento en el que se define que la sociedad haga una utilización de los recursos de forma igual, es que entra a jugar un papel muy importante esta economía verde para los países. Nosotros como guatemaltecos, pues Guatemala es un país pequeño, si lo queremos ver así, en vías de desarrollo. Es un país que muy poco emite gases de efecto invernadero, somos de los llamados países de bajas emisiones, ¿verdad? Y tal vez por eso el término de economía verde no se ha socializado mucho en el país. Sin embargo, pues es algo que ya se está practicando. Y la sociedad, claro que sí, somos el papel más importante dentro de ella, porque somos los que de cierta manera estamos causando efectos adversos al ambiente, pero también somos los que podemos recuperar las áreas que ya están degradadas. Como es sabido, en Guatemala la teoría en cuanto a las leyes es extraordinaria, pero lamentablemente en la práctica las cosas son distintas. Sí, de hecho, dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, uno de sus viceministerios, que es el Viceministerio de Cambio Climático y Recursos Naturales, tiene bajo su cargo poder certificar a todos aquellos sectores industriales que han cumplido con reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aquellos sectores que han cumplido, se les otorga una certificación que se le llama certificación de producción más limpia. Otra de las políticas que se encuentran también dentro de la legislación ambiental es el denominado sello verde. El sello verde está dado para todos aquellos sectores que han medido y han evaluado su huella de carbono, es decir,
cuánto gas de efecto invernadero estamos emitiendo al ambiente, pero cuánto también estamos contribuyendo para reducirlo. Entonces, tiene también dentro de sus políticas este certificado que se le denomina sello verde. Para algunos especialistas, la economía verde es el único futuro posible que queda. Ante esta pregunta, Cordón comentó: de hecho, el pilar ambiental en este periodo de gobierno está diseñado de manera transversal, es decir, que tiene que ver de forma directa con cada uno de los pilares que fueron diseñados para este periodo de gobierno y para cada una de las políticas que están integradas dentro de él. Ahora, que si esta pandemia nos está permitiendo tener una economía verde y ser un poco amigables con el ambiente, definitivamente en este momento yo creo que no. ¿Por qué no? Porque no hemos encontrado la manera de reducir el uso de Duroport, porque sabemos que el Duroport pues es el principal empaque para los alimentos de comida rápida, de comida para llevar, que ahora todo se pide para llevar por la pandemia, ¿verdad? Es necesario desinfectarlo todo. No se utiliza el cartón porque cuando se lleva comida principalmente, pues el cartón se pone un poco más frágil y si la comida se puede caer. Se está utilizando nuevamente la bolsa plástica que ya se había logrado reducir, aunque vemos que también en algunos supermercados pues han eliminado ya la bolsa plástica y eso es bastante, ¿verdad? Porque ya están utilizando bolsas biodegradables. Ahora bien, ¿cuáles son esas ventajas realmente de la economía verde, de ponerse en práctica? ¿Cuáles son esas ventajas realmente que tenemos? Principalmente considero que la principal ventaja que la economía verde es para nosotros como seres humanos, para poder conservar el medio ambiente en el que estamos viviendo y que este medio ambiente sea sostenible para las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Y las desventajas? Las desventajas de la economía verde realmente no se considera que hayan desventajas. Más que todo, podría llamarse una desventaja, por ejemplo, que Guatemala no fuera certificado como país o que Guatemala en un periodo de tiempo, por ejemplo, no ratificara algunos acuerdos internacionales en función de poder contribuir a la economía verde, pero no es este el caso, porque Guatemala ha sido muy anuente en ratificar cada uno de los acuerdos internacionales en los que está inscrito. Ingeniera, con la ayuda de la tecnología, pues también la innovación en la economía verde ha sido esencial. Se habla, por ejemplo, de los biocombustibles, plásticos biodegradables, generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables. ¿Qué nos puede hablar usted al respecto? Bueno, hablar, digamos, de la creación de algunos mecanismos para contribuir a la economía verde, acá en el departamento de Zacapa tenemos varios ejemplos. Tenemos tres parques de energía solar, ¿verdad? Esos 3 parques de energía solar, uno está diseñado para un parque acuático que está utilizando su propia energía que están produciendo para el mismo funcionamiento del parque. Entonces eso es hablar de economía verde. Estamos utilizando energía solar para poder hacer funcionar algo que funcionaba, ¿verdad?, de otra manera con anterioridad. Otro de los parques es para hacer producir energía para un distrito de riego y otro de los parques pues sí está diseñado para vender energía, pero sin embargo, a pesar de que es para vender energía, el impacto ambiental es mucho menor. Otro ejemplo, lo tenemos ya encaminado, va a haber una planta de energía eólica. Esta planta de energía eólica va a estar en el sector de Río Hondo y tenemos una planta de energía hídrica, si lo quiere ver así, que ha causado un poco de conflicto, sí, pero al final es energía limpia, ¿verdad? Entonces ahí se están reduciendo los gases de efecto invernadero. Otra contrapartida, por ejemplo, producir envases biodegradables. En Guatemala, más que todo en el sector occidente, ¿verdad?, se están utilizando otros recursos como los de antaño. Estamos regresando a lo de antaño nuevamente, ¿verdad?, a poder comer ya no en envases de Duroport ni envases prefabricados, sino en recursos naturales. Aunque parezca irónico, ¿verdad?, la gente estaba utilizando ya
hojas provenientes de las mismas plantas para consumir, pero la pandemia vino y nos bloqueó ese avance que llevábamos y entonces hubo un retroceso y ahora es un poco más complicado poder controlar los desechos, los residuos y desechos sólidos y por lo tanto los gases de efecto invernadero, porque vemos en los vertederos municipales humeando todos los días, ¿verdad? Ahora, ¿considera usted que realmente entonces la economía verde es el único futuro posible que nos puede quedar? El único futuro tal vez no, pero sí uno de los mecanismos para que nosotros tengamos un futuro sostenible, sí, definitivamente sí. Usted hablaba también de una cuestión, una combinación entre lo azul y lo verde. Sí. ¿Nos podría explicar ese término? Cuando nosotros hablamos en términos, digamos, los arquitectos pues dominan mejor esta parte, pero los ambientalistas también nos hemos preocupado un poco de eso. Como país, Guatemala, a través de los consejos departamentales de desarrollo, está tratando de involucrar en su tipo de infraestructura la infraestructura verde y la infraestructura azul. Hoy en día, en el caso muy particular del departamento de Zacapa, que es del que yo tengo conocimiento, vemos alrededor de 6 municipalidades están utilizando paneles solares para el funcionamiento de algunas de sus obras de infraestructura gris, y eso ya es contribuir un poco con el ambiente y que se enmarca dentro de la parte de la economía verde. Hablar de economía verde y hablar de infraestructura gris, hablar de infraestructura verde, hablar de infraestructura azul, implica poder hacer una simbiosis de los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance. Sabemos que, por ejemplo, que en Zacapa hace un calor excesivo, sí, entonces estamos tratando de que ahora dentro de las obras de infraestructura se integren el recurso verde. ¿De qué manera? Poder integrar techos, poder integrar paredes, ¿verdad?, que estén recubiertas con especies vegetativas que mitiguen ese impacto, ¿verdad?, de temperatura adversa que nosotros tenemos en el departamento. Hablando de infraestructura azul, ¿verdad?, se están reutilizando las aguas residuales en un municipio ahorita, ¿verdad? Se está haciendo la primera prueba de reutilizar las aguas residuales, ¿verdad?, y devolverlas para áreas de riego. Gracias, ingeniera. Entre las ventajas de la economía verde se pueden mencionar: capaz de evitar la contaminación, reducir las emisiones de carbono, mejora del bienestar y la equidad social, es decir, el bienestar del ciudadano, disminución de amenazas ambientales, uso eficiente de los recursos y responsabilidad social, creación de empleos verdes o ecológicos, análisis del impacto ambiental y social. Mientras que, entre los inconvenientes se pueden mencionar: los resultados de ese tipo de economía se ven a largo plazo, ya que es un cambio drástico de un modelo de economía marrón que ha prevalecido hasta la actualidad. Diversas leyes que han pretendido frenar a la industria contaminante, sin embargo, en su mayoría han fracasado o se han engavetado, y surgen otras que apoyan a la economía marrón. Puede ser muy costosa al principio, por ejemplo, la energía solar y eólica requiere de enormes inversiones. También se destaca el uso de la tecnología en la economía verde. Uno de los ejemplos más importantes de la economía verde es el reciclaje. El reciclaje es una de las prácticas más importantes y con mayor impacto en el ambiente. Gracias al reciclaje, se pueden disminuir la cantidad de residuos que tardarían años en descomponerse en nuestro planeta. Por lo tanto, el reciclaje del plástico, vidrio, papel, cartón, entre otros, es considerado como un ejemplo de este reciente concepto de economía verde. Sin embargo, con relación al tema del reciclaje de plástico, se logró obtener la opinión de Sergio Izquierdo. Esto fue lo que expresó. Hola a todos, les saluda Sergio Izquierdo, director de Rescue the Planet, y el día de hoy les voy a hablar sobre economía circular y cómo el plástico no es economía circular. Economía circular, en resumen, es un ciclo en donde lo que se produce vuelve a regresar toda la materia prima y no se producen desperdicios, y se usa la energía más renovable y la menos impactante al medio ambiente. ¿Qué pasa con el plástico? La industria del plástico nos quieren engañar que ellos son en una economía circular. Ellos son en una economía lineal, porque uno consume
compra, usa y tira. O sea, es una economía, y el reciclaje nos lo venden como la solución. Más del 90% del plástico del mundo jamás ha sido reciclado, y cada vez es más barato usar plástico virgen que estar reciclando, recuperando, separando y limpiando, que usar plástico virgen. Entonces no podemos estar cayendo en esta mentira del reciclaje del plástico. Más del 90% del plástico jamás ha sido reciclado, y en solo 40 años la industria planifica cuadruplicar su producción. En solo 30 años, planifica cuadruplicar su producción. Si en este momento no podemos manejar ni el 10%, mucho menos después. El plástico tiene un proceso de downcycle, no recycle, significa que se recicla a un plástico de menor calidad. Entonces, de una botella de plástico no puedo generar otra botella de plástico. Se usa el 5%, el 7%, y todo el material es material virgen. Nos hacen pensar que todo se va a reciclar. Si no, miremos todas las playas del mundo, están llenas de plástico. Todos los mares están llenos de plástico, y si fuera tan increíble el reciclaje, pues ahí tendríamos. Nos vienen con estos proyectos que yo les digo que son como placebos, o son proyectos que nos anestesian la conciencia para pensar que estamos haciendo algo bien, como proyectos de hacer ecoladrillos. O sea, ¿cuántos ecoladrillos vamos a hacer en la vida? ¿Cuánto cuesta hacer un ecoladrillo? ¿Cuánto cuesta un ladrillo normal? Y si fuera el plástico tan bueno, no tendríamos edificios de ladrillos, sino que de ecoladrillos. El hecho de generar, no sé, sillas o túmulos. ¿Cuántos túmulos vamos a usar? Entonces eso son proyectos que nos hacen creer que estamos haciendo algo bien por el planeta, pero realmente nos están anestesiando la conciencia e induciendo a que sigamos consumiendo más plástico. Así que lo primero que hay que hacer es rechazar todo el plástico de un solo uso desde el inicio, y no caer en estos juegos de que primero la culpa la tiene el consumidor en forma total. Los responsables de los plásticos también son los que lo producen, y no caer en la tentación de que con reciclaje, aunque es importante. Conclusiones. En Guatemala se habla de economía de mercado, pero los empresarios hacen lo que quieran. Solo si están en peligro, buscan la protección del Estado. Es esencial invertir en la tecnología para evitar costos o daños ecológicos. Mediante la conservación y preservación de los recursos naturales se puede garantizar una mejor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Para vivir en un ambiente más justo, más humano, más inteligente y más ecológico, se tiene que cambiar esa actitud o comportamiento hacia el ambiente. La emisión de contaminantes y la generación de residuos es sinónimo de ineficiencia en procesos productivos. Recomendaciones. Al Estado de Guatemala permitir que exista una verdadera economía de mercado que beneficie a pequeños, medianos y grandes empresarios. Al Gobierno de Guatemala aplicar con efectividad políticas que permitan la protección del ambiente para preservar y conservar los recursos naturales. A los estudiantes de Ciencias de la Comunicación profundizar más en estos temas, y de esta manera hacer conciencia al gobierno y a la población sobre la importancia de cuidar y proteger el ambiente. Al docente del curso, continuar con este tipo de exposiciones que permitan discutir en clase los contenidos y expresar con libertad su punto de vista. A la sociedad, hacer conciencia que de continuar con la explotación masiva de los recursos naturales, aceleramos el paso hacia la destrucción del planeta.